Dios les guarda, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia Yo. Por acá les habla nuevamente el pastor David Urelia. Y hoy quiero compartirles una nueva enseñanza desde las Escrituras y 100% de sana doctrina. El tema que les quiero compartir en este momento lo quise titular ¿Cómo el cristiano puede vencer la tentación? Este va a ser el tema que nos va a ocupar en algunos minutos en este video. Es importante también saber, ¿verdad?, para entrar de lleno en este tema, que la tentación o ser tentado no es un pecado en sí. Es decir, el ser tentado no es un pecado como a lo mejor si hemos escuchado en algún momento que se da a entender como que ser tentado es pecado. Pero la verdad es que no es pecado ser tentado, y tenemos un ejemplo bastante claro en las Escrituras, y es que nuestro Señor Jesucristo fue tentado cuando pues llegó Satanás, y ahí tenemos registrado las tentaciones del diablo a nuestro Señor allí en Mateo capítulo 4. Es decir, ser tentado no es pecado. Pero también otro punto que también es muy importante tener conciencia de esto, y es que solamente el cristiano puede ser tentado. Y de aquí la importancia del tema, cómo el cristiano puede vencer la tentación. ¿Por qué? Porque una persona que no es creyente todavía, una persona que todavía no ha nacido de nuevo, una persona que aún no ha entregado su vida completamente a Jesucristo, no va a ser tentado, no es tentado. Y la razón será, ¿pero por qué no es tentado? Porque ya esa persona pertenece al mundo, como Pablo lo explica a los romanos. Esa persona es un esclavo del pecado. El pecado tiene completo dominio, tiene completa potestad sobre la vida de esa persona, aunque algunos piensen que no, porque muchas veces si hemos oído y conocemos, ¿verdad?, que en el mundo muchas personas creen que lo que hacen, lo hacen por ellos mismos, o lo hacen porque tienen una independencia. Pero nosotros que conocemos las Escrituras sabemos que en este mundo no hay hombre libre. Todo hombre que no ha conocido a Jesucristo es un esclavo del pecado, y por ende este tipo de personas no son tentados. Es decir, la tentación va a venir, o la tentación viene a aquel que está en Cristo, a aquel que está en una posición de fidelidad a Dios, como fue el caso de nuestro Señor Jesucristo. Porque Satanás tienta al Señor, porque el Señor estaba en una posición de fidelidad a Dios. Estaba en una posición de que el Señor estaba en la voluntad de Dios. Y la tentación del diablo precisamente viene para tratar de sacarlo de la voluntad de Dios, para sacarlo de la fidelidad de Dios. Así que es muy importante entender que una persona no cristiana no puede ser tentada, no va a ser tentado. Sería más correcto la expresión, no va a ser tentado, porque ya es esclavo del pecado, y que solamente una persona verdaderamente creyente que ha nacido de nuevo es quien va a ser tentado, o quien sí el enemigo, el mundo, va a sentir la necesidad de tentarle. ¿Con qué finalidad? De apartarlo de la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Y de aquí la importancia que podamos aprender, hermanos, a la luz de las Escrituras, como usted y yo, como los creyentes, como los cristianos, podemos vencer las tentaciones. Porque tentaciones habrán hasta el día en que ya nosotros entremos a la presencia de Dios. Tentaciones van a haber siempre en este mundo. Así que también sumo una aclaratoria más: no necesita orar para no ser tentado. De hecho, la oración del Padre Nuestro que nos enseña el Señor Jesús, la petición es para no caer en la tentación, porque tentaciones van a venir siempre, el día a día, continuamente van a venir tentaciones
a la vida de un cristiano. Pero ¿qué queremos aprender? Queremos aprender cómo soportarlas, cómo resistirlas, cómo vencerlas. Y así, mi amado hermano, mi amada hermana, mantenernos fieles al Señor. Yo sé que el día de hoy decir esta palabra parece más una utopía que una verdad, pero quiero decirles que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Dios no va a decir en su palabra o no va a pedir en su palabra nada que nosotros no podamos llevar a cabo. Y si el Señor ha dispuesto en su palabra que los hijos de Dios podemos caminar fielmente y en santidad delante de Dios, es porque sí es posible. Lo que pasa es que muchas veces no nos acercamos a las Escrituras, no indagamos en la palabra de Dios cómo hacerlo, pero de que se puede porque el Señor lo pidió. Cuando el Señor pide una vida de santidad por medio de la epístola de Pedro, el Señor no pidió algo que sabía que no íbamos a hacer, pero de igual manera lo pidió. No, cuando la Escritura dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, el Señor está pidiendo algo que perfectamente sabe que cada uno de sus hijos lo pueden hacer, o por lo menos lo deben hacer. Así que, hermanos, vamos a aprender cómo el cristiano puede vencer las tentaciones. Y para eso nos tenemos que acercar a la epístola de Santiago. Santiago, como algunos saben, fue un medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, hijo de José, con María, porque sí, María tuvo más hijos luego de que el Señor nació. María no murió virgen, no nada que ver. María tuvo muchos hijos luego que naciera el Salvador. Así que el estado virginal de María fue durante el tiempo, ¿verdad?, de procrear a este ser santo, como lo era nuestro Señor Jesucristo. Una vez que María terminó de ser instrumento en las manos de Dios para esa obra de darle vida a nuestro Señor Jesucristo en la carne, ya luego María pues vivió una vida como cualquier otra mujer, tuvo muchos hijos, es decir, José fue papá. José no fue papá de Jesús, pero finalmente José sí fue papá de muchos otros hijos. Y uno de ellos, entendemos, ¿verdad?, por los estudios teológicos, fue Santiago, quien escribe esta epístola. Y es interesante esta epístola porque Santiago empieza hablando, ¿verdad?, acerca, en la parte final del capítulo 1, Santiago va a hablarnos de cómo el creyente tiene que soportar las pruebas. Entonces vamos a estar viendo Santiago capítulo 1, nos vamos a concentrar del versículo 12 hasta el versículo 15, versículo 12 hasta el versículo 15. Así que si tiene posibilidad de abrir su Biblia, hágalo, siéntese, póngase cómodo y vamos a estudiar a la luz de las Escrituras cómo el cristiano puede vencer la tentación. Amén. El versículo 12 nos va a decir: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Acá el versículo 2 también tiene una riqueza doctrinal y una riqueza teológica que se lo voy a poner un poco más claro. Acá tenemos que entender que esto que dice Santiago acá, bienaventurado el varón que soporta la tentación, Santiago no está hablando de una tentación puntual, no es una sola tentación, no son dos tentaciones, sino que más bien acá, y lo vamos a ver ahorita con los siguientes textos, con las siguientes palabras de ese texto, Santiago más bien da a entender: bienaventurado aquel que continuamente soporta las tentaciones. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando termina el texto, Santiago precisamente dice que cuando finalmente resista estas pruebas, que acá se entiende que son las tentaciones, Santiago dice que va a recibir la corona de vida, que sería finalmente la vida eterna, sería finalmente estar allí en la presencia del Señor, en la adoración celestial, Apocalipsis capítulo 4. Y si Santiago dice la finalidad
de una vida de soportar o de resistir la tentación, será que finalmente vamos a recibir una corona de vida. Entonces, no está hablando Santiago de una tentación puntual. No se trata de que resististe una y el Señor te da una corona, una corona, una corona. No, está hablando Santiago de una manera genérica y de una manera permanente. Bienaventurado el cristiano que tiene la capacidad día a día de resistir las tentaciones, de soportar las tentaciones, porque cuando finalmente termine la carrera, termine de pelear la buena batalla de la fe, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido para los fieles. Es decir, esto es lo que encontramos en este versículo 12 en primer lugar. En versículo 13 ahora, Santiago nos va a explicar, y en base al 12, al 13 y al 14, vamos a sacar tres aspectos, hermanos, bastante importantes y necesarios para que todo cristiano pueda soportar la tentación. En el versículo 13 del capítulo 1, en el versículo 13, Santiago nos va a decir: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Fíjese qué interesante. Lo primero que tenemos que saber para poder vencer las tentaciones, los cristianos, es que tenemos que entender que ninguna tentación, escuchen esto, ninguna tentación viene de Dios, ninguna. Ahora, ¿qué es tentación y qué sería prueba? Como a veces entendemos y vemos en las escrituras que Dios probó a algunas personas, que Dios probó a Job, que Dios probó a tales personas. Bueno, hay una diferencia entre tentar y probar, porque el tentar significa una manera de empujarte fuera de la voluntad de Dios. Sería buscar herramientas, buscar circunstancias que traten de sacarte de la voluntad de Dios. Ahora, cuando Dios prueba a un hijo suyo, a una persona, no es con la finalidad de sacarlo de su voluntad, sino más bien puede ser con la finalidad de disciplinarlo, con la finalidad de que pueda madurar en Cristo y así. Pero nunca, y es lo que trata acá Santiago, de que los creyentes tengan bastante claro, nunca, hermanos, Dios nos va a tentar. Tentar significa que Dios nunca va a producir una circunstancia o una situación para sacarnos de su voluntad, porque sería totalmente antagónico a lo que es la esencia de Dios, que todo lo contrario, Dios más bien continuamente lo que nos pide es que nos mantengamos en su voluntad. De hecho, la tentación viene es con la finalidad de sacarnos de esa voluntad de Dios en la cual nos encontramos. Así que es lo primero que tenemos que saber para poder vencer las tentaciones. Ninguna tentación viene de parte de Dios. Y esto nos sirve, hermanos, para pensar un poquito, porque cuántas veces no hemos tomado malas decisiones, cuántas veces no hemos pecado hasta deliberadamente, premeditamente, y a veces decimos, no, pero es que Dios lo quiso así. Hemos tomado caminos que sabemos que no son los caminos dentro de la voluntad de Dios, pero a veces tratamos de calmar nuestra conciencia, tratamos de calmar ese dolor que está allí, porque sabemos que hicimos algo que no estaba en la voluntad de Dios, pero decimos que, ay, Dios lo quiso así y por eso se dio así. Cuando pensamos de esta manera, lo que estamos tratando de decir es precisamente lo que Santiago dice. No es así. Cuando actuamos de esta manera, atribuyéndole a Dios algunas circunstancias que nos tienen fuera de su voluntad, Santiago dice, recuerden, Dios no puede tentar a nadie. Es decir, si tú hoy, en este momento, amado hermano, amada hermana,
se encuentra usted fuera de la voluntad de Dios porque a lo mejor está metido en un pecado, está metido en algo que la Biblia dice claramente que usted no debe participar, no debe hacerlo, no debe vivir así, no diga que es la voluntad de Dios. No diga, no, ay, Dios me tiene aquí porque Dios quiso. Muchos cristianos escudan sus pecados con este tipo de frases y de verdad, hermanos, nada que ver. Dios no tienta a nadie. Porque de lo contrario tenemos algunos ejemplos bíblicos. Se acerca la mujer de Potifar a José. Ustedes saben de la mala situación que había venido José. Sus hermanos lo vendieron, ahora era esclavo en Egipto. Y estando en la casa de Potifar, empieza a conseguir algunos beneficios. Y resulta que se le acerca a la mujer de Potifar. Una mujer probablemente increíblemente hermosa, con propuestas sexuales. Bueno, José pudo haber dicho, wow, esto lo preparó Dios, total, yo estoy en la voluntad de Dios, fue Dios que me trajo hasta aquí, fue Dios que hizo que mis hermanos me intentaran matar, me vendieran. Bueno, voy a aprovechar. José pudo haber dicho eso, ¿no? José pudo haber dicho eso, pero ¿qué discernimiento tenía este joven? Este joven, aunque la circunstancia podía confundirlo y hacerle pensar que aún la propuesta sexual de la mujer de Potifar era una bendición o era una de las bendiciones que estaba recibiendo en esa casa para este momento, José podía discernir, ¿no? Esto va en contra de la voluntad de Dios. Esto va en contra de la naturaleza de Dios. Y Dios jamás se contradice en su esencia. Es decir, Dios jamás va a atentar contra su propia santidad. ¿Entienda? Dios jamás va a atentar contra su propia santidad. Eso no lo va a encontrar nunca en las Escrituras y no existe esa posibilidad. Dios jamás va a atentar contra su propia santidad. Y José lo entendió. Y como José lo entendió, José pudo resistir esa tentación ese día. Es decir, hermanos, es lo primero que tenemos que saber para poder vencer las tentaciones. Por favor, cristianos del siglo XXI, dejemos de llamarle bendición a todo. Por favor. Porque no todo es bendición, no. Hay que aprender a examinar las cosas. Hay que empezar a filtrar las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pablo le decía a la iglesia en Éfeso, comprobando lo que es agradable al Señor. Tenemos que ir comprobando, hermanos, lo que es agradable al Señor. Sabemos que podemos llegar inclusive a países diferentes, específicamente mis hermanos de Venezuela que están en otros países en este momento, y sabemos que cada país tiene su cultura, tiene su forma, pero indistintamente de la cultura que pueda tener cualquier país, tenemos que mirar la voluntad de Dios por encima de esa cultura, por encima de esa cultura. No pensemos que lo que en Venezuela era pecado para Dios, ahora resulta que en Argentina dejó de ser pecado. No, eso es una mentira, eso es una falacia. Lo que era pecado en Venezuela para David Durelia sigue siendo pecado en Argentina para David Durelia. Y lo mismo aplica para cada quien en el lugar en donde pueda estar. Porque tenemos que comprender esto que nos dice Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga. Mire qué interesante esta palabra. A mí me encanta cada palabra, cada expresión de la Biblia, porque nos abre el entendimiento. Cuando alguno es tentado, Santiago dice, no te pongas a decir que esa tentación vino de parte de Dios. No, porque Dios no puede tentar a nadie. Ni tampoco, porque Dios no es tentado por nadie, ni Él tampoco tienta a nadie. Dios no puede ser tentado, dice acá Santiago. Dios no puede ser tentado por el mal. Es decir,
nunca habrá una circunstancia que la va a producir Dios que te lleve al pecado, que te lleve fuera de la voluntad de ese Dios santo. Así que, hermanos, es lo primero que tenemos que aprender para poder vencer las tentaciones, y eso nos permite velar y orar. Estamos en un mundo donde las tentaciones vienen prácticamente cada segundo. Y vamos a ver el segundo aspecto para no pisar ya este terreno. El segundo aspecto que tenemos que conocer y saber para poder vencer las tentaciones, amado cristiano. En primer lugar, ninguna tentación viene de Dios. Deje de decir que Dios lo está tentando. Dios no tienta a nadie, ni Él tampoco puede ser tentado por el mal. Pero en segundo lugar, en el versículo 14, Santiago empieza a detallar el proceso que da a nacimiento una tentación. Cómo llega una tentación. ¿Qué atrae una tentación? ¿Qué es lo que permite que una tentación se enganche con nuestras vidas? Y Santiago nos va a decir en el versículo 14, sino que cada uno es tentado. Fíjense que dice acá, sino que cada uno, pastor, miembro común, diácono, cada cristiano. Acá no se trata de jerarquía, acá no se trata de títulos, acá no se trata de que tengo 20 años en la iglesia, de que tengo 40 años en la iglesia, de que yo fui el fundador de la iglesia o yo fui el músico de la iglesia. Santiago no está interesado en nada de estas cosas vanidosas. No, acá Santiago está diciendo sino que cada uno, de manera individual. Cada uno, dice Santiago, es tentado cuando de su propia concupiscencia, deseos, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, cuál es la carne de cultivo para una tentación? Mi deseo, mi concupiscencia, lo que mi carne anhela. Y resulta que le doy tanto lugar a la carne en mi vida que las tentaciones son atraídas. Las tentaciones van a venir porque realmente mi carne las está anhelando. La está anhelando. Un ejemplo, ¿qué atrajo a Satanás hacia Jesús en el desierto para poderle tentar? Un deseo. ¿Cuál deseo? Jesús tenía hambre. Eso es un deseo humano. No era un deseo pecaminoso, Nuestro Señor no. No era un deseo pecaminoso. Era un deseo natural. 40 días el Señor en ayuno y en oración tenía hambre. Automáticamente Satanás dedujo ese deseo. Obviamente el Señor tenía hambre. Allí Satanás irrumpe en el escenario para decirle al Señor, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y yo creo, amados hermanos, que tal cual como Santiago lo dice y lo ratificamos en toda la Escritura, si hay algo que el cristiano debería sopesar, debería tener pero bien amarrado, son sus deseos. Son nuestros deseos, hermanos. Y de allí nosotros podemos ver ¿por qué tantos cristianos continuamente caen en pecado? Y pareciera que los cristianos o muchos cristianos del siglo XXI estuviesen viviendo en los tiempos de los jueces, que lo encontramos en las Escrituras. Pecan, piden perdón, Dios lo perdona, lo restaura, vuelven a pecar, Dios lo perdona, lo restaura, vuelven a pecar, y pareciera que cada domingo es una nueva confesión de pecado de ese mismo hermano o de esa misma hermana. Y nos preguntamos, pero ¿por qué pasa todo esto? ¿Sabe por qué? Porque ese cristiano todavía no ha madurado en sus deseos. Todavía ese cristiano no ha entendido que nuestros deseos deben estar sometidos a la voluntad de Dios, hermanos. Es la única manera que nosotros vamos a poder hacerle frente a las tentaciones. Les tomo un ejemplo un poco clásico.
Un ejemplo, el deseo de comer es un deseo legítimo, no es pecado desear comer. Puedo tener deseo de comer, puedo tener hambre. Ahora pregunto, ¿porque tengo el deseo de comer, eso va a justificar que yo vaya o me acerque a una panadería y trate de robarme un pan? No, no lo justifica, ¿verdad? El deseo es legítimo, tengo hambre. Pero ¿acaso porque tengo hambre es una justificación para que yo me acerque a un lugar y trate de robarme algo? No, porque por encima de mi deseo de hambre está la palabra de Dios, está la voluntad de Dios que dice, no robarás. ¿Qué hablar del deseo natural que por lo menos tenemos los hombres? Yo creo que si algunos hombres me están escuchando en este momento, van a comprender perfectamente lo que yo voy a decir. El deseo natural por una mujer, eso es normal. Podemos ver una joven pasando y si la joven es bonita, es linda, obvio que hay una primera atracción. Eso es normal. Si eres hombre, eso es normal. Ahora, quedarte enganchado en esa atracción, quedarte enganchado en eso que tus ojos vieron. Fíjense que lo importante de esto, muchas cosas alimentan nuestros deseos. No solamente los deseos que tenemos innatos allí en el cuerpo, como el hambre y muchos otros deseos también, pero también están los deseos que vienen de afuera. Lo que nuestros ojos ven. Lo que nuestros ojos ven y ven por mucho tiempo, por el tiempo que sea necesario, también va a alterar nuestros deseos. Va a quitar muchas veces, fíjate un ejemplo, hay cristianos que Dios le ha dado una casa por la misericordia de Dios en este mundo donde está tanta gente viviendo bajo puentes, bajo prácticamente que tienen al cielo como techo. Dios le ha dado a ese cristiano una casa humilde, una casita, tiene su casa, pero resulta que ese cristiano llena sus ojos viendo tanto lo que tienen los demás, viendo tanto la casa grande que tienen los demás, viendo tanto los bienes materiales que pueda tener otro, que ese cristiano descontrola sus deseos y ese deseo termina convirtiéndose en avaricia y la tentación entra y ya ese cristiano pierde el contentamiento con lo que Dios le ha dado hasta ese momento, que perfectamente Dios le puede dar más adelante si quiere, pero si Dios decidiera no darle más hasta este punto, ¿qué debería hacer ese cristiano? Estad contento con lo que tenéis ahora, dice la Biblia. Ese cristiano debe estar contento con lo que tiene ahora, pero resulta que no. Ahora resulta que ese cristiano, como sus deseos están descontrolados, ahora resulta que está haciendo cualquier tipo de artilugios, está haciendo cualquier tipo de trampa, está metido en cualquier tipo de negocios ilícitos, truchos, está buscando caminos verdes, está buscando todo lo que el mismo perdido, el mismo hombre sin Dios hace. Y si tú le preguntas, hermano, ¿por qué está tan afanado así? Hermano, ¿por qué está viviendo esta vida tan afanada? ¿Qué le pasa, hermano? ¿Sabes lo que te va a responder? Porque quiero una casa más grande, te va a decir. Porque quiero una casa más grande. Y hasta si la tentación ha tenido tanto lugar en la vida de ese hermano, hasta puede decirte, porque me lo merezco, porque me lo merezco. ¿Sí estamos comprendiendo lo que es la tentación? Sí, eso es la tentación. La tentación no es, lo que no me gusta. Hermano, Satanás nunca te va a tentar con lo que no te gusta. Él no es tonto. Él no es tonto. Si a ti te gusta el azúcar, Satanás nunca te va a tentar con sal. Por favor, entendamos las maquinaciones del enemigo, cristianos. Algunos piensan que tentación es lo que a ellos no les gusta. No, las tentaciones vienen de lo que te gusta, de lo que te atrae, porque tu carne continuamente está pidiendo, tu carne es una fábrica de pedir. Ahora tenemos un espíritu vivo dentro de nosotros, tenemos un hombre interior.
Y por medio de la palabra de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Someter la carne, como dice Pablo a los Romanos en capítulo 8. Hay que someter la carne. Hay que privar muchas veces esta carne de este montón de deseos descontrolados que tiene. Y así es que podemos vencer las tentaciones. Y así es que podemos cultivar paciencia. Porque cuando tienes paciencia, tú dices, Señor, gracias por lo que tengo hoy. Adelante de mí en este momento, a lo mejor no lo pueden ver, pero tengo una cantidad de herramientas que me permiten trabajar y montar este video que le estoy montando. Señor, gracias por lo que tengo ahora. Es lo que tengo, estoy contento. Que si mañana el Señor quiere darme mucho más, gloria a Dios. Pero si el Señor no quisiera darme mucho más de lo que tengo en este momento a mi alrededor, Señor, gracias. Y así mantengo a los deseos de la carne controlados. No dejo que los deseos de la carne me vuelvan locos. Entonces ya uno está desesperado, no hay tiempo para la iglesia, no hay tiempo para buscar del Señor, ya no hay tiempo para leer la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos afanados, estamos atrás de un éxito que nunca llega. Y mientras tanto Satanás contento, y Satanás dice, sí, persíguelo, persigue tu éxito. Y así nos vamos saliendo de la voluntad de Dios. Nos vamos saliendo de la voluntad de Dios y nos vamos saliendo de la voluntad de Dios. Hermanos, las tentaciones no son juego. Las tentaciones son algo muy serio. Y es por eso que tenemos que aprender a trabajar en nuestros deseos. El verdadero cristiano toma con mucha seriedad sus deseos. El cristiano verdadero toma con mucha seriedad lo que su corazón desea, porque Jeremías lo dice, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, ¿quién la conocerá? Mira, el peor enemigo que usted y yo tenemos está aquí en nuestra carne, lo que ella quiere, lo que ella desea. Y si nosotros por medio de la palabra, como luego Pablo también le dice a Timoteo, que el Señor también nos ha dado dominio propio. Y Pedro también nos habla en sus epístolas, sed sobrios. Estas son las herramientas bíblicas, hermanos, para poner en sujeción a la carne que muchas veces nos quiere desbordar y nos quiere llevar a hacer un montón de cosas que no están en la voluntad de Dios. No están en la voluntad de Dios. Y si nosotros seguimos dándole lugar a la carne, las tentaciones vienen y vamos a caer en cada tentación que viene. Cada propuesta que viene, vamos a caer y vamos a caer. Y luego tú ves la vida de esos cristianos, una vida desastrosa, una vida sin testimonios. El mismo perdido, el mismo inconverso, luego testifica contra ese supuesto cristiano, diciendo, mira, si este es cristiano, mira cómo está viviendo, mira lo que está haciendo, mira lo que está pasando. Oye, mira, este es cristiano y mira, está haciendo lo mismo, las mismas triquiñuelas que yo. Mira, es cristiano y mira, él hace lo mismo. Y de verdad, hermanos, el nombre de Cristo es blasfemado muchas veces por este tipo de cristianos. Hermanos, hay que vencer la tentación. Amado cristiano, hay que aprender a esperar en Dios. Hay que aprender a consultar al Señor y decirle, Señor, si es tu voluntad, haz esto. Que el Señor abra puertas, pero puertas que no nos saquen de la voluntad de Dios. Porque si algo te sacó de la voluntad de Dios, no fue una bendición, fue una tentación y tú caíste. Porque como ya lo hemos visto, Dios no tienta a nadie. Dios nunca va a atentar contra su propia santidad. En tercero y último, hermanos, para que podamos comprender cómo vencer la tentación, ya vimos que en primer lugar tenemos que estar conscientes que ninguna tentación viene de parte de Dios. En segundo lugar, tenemos que saber que las tentaciones nacen por nuestros propios deseos, que si nosotros aprendemos a poner en sujeción por medio de la palabra de Dios nuestros deseos, hermanos, vamos a vivir en la voluntad de Dios.
Usted va a vivir, pero dependiente de Dios, y Dios hará cosas tremendas. No estoy diciendo que vivir bajo la voluntad de Dios significa vivir en pobreza, significa vivir en miseria, significa nunca lograr nada. No, todo lo contrario. Todo lo contrario, hermano. Tenemos muchos ejemplos bíblicos y tenemos muchos ejemplos en la historia de la iglesia a través de los siglos que hombres que han preferido quedarse en la voluntad de Dios han prosperado mucho más que aquellos que se han salido de la voluntad de Dios. Porque finalmente, como dice uno de los proverbios, la voluntad de Dios o estar en la voluntad de Dios no añade tristeza. No hay tristeza, no hay dolor. En la semana estaba viendo una noticia que me impactó mucho acá en el país. Veía en las noticias, ¿verdad? Una joven, una azafata le dicen, ¿no? Estas jóvenes que están ahí atendiendo en los aviones. 20 años de trabajo, 20 años de carrera. Esta joven, ya una señora, ¿no? Tiene 58 años. Esta señora, y resulta que la atrapan en el aeropuerto a esta señora, azafata de una de las aerolíneas más prestigiosas del mundo, y resulta que ella estaba pasando cosas ilegales, pasando dólares, pasando joyas y cosas. Y yo decía, wow, qué tremendo es la tentación. Esta mujer ahora perdió 20 años de carrera, perdió 20 años de prestigio, 20 años de todo, y ahora resulta que está enfrentando una condena de más de 20 años de cárcel. Bueno, cuando usted ve este tipo de noticias, entienda que son personas que han caído en el sistema, porque el sistema es así. El sistema lo que quiere es esclavizar al hombre continuamente en un pecado. No hablo de que esta mujer cayó en una tentación, no. Esta mujer nada más siguió sus deseos, siguió su corazón, siguió su naturaleza. Y obviamente las consecuencias para ella van a ser terribles. Pero nosotros como cristianos, a pesar de que ya somos hijos de Dios, a pesar de que ya fuimos sellados por el Espíritu de Dios para el día de la redención, todavía somos inmunes a tipo de tentaciones como la que esta mujer también se enfrentó. También estamos, si no velamos, si no oramos, también va a venir alguien para decirnos, mira, yo veo que tu vida es muy difícil, yo te la voy a hacer más fácil. Veo que estás sufriendo mucho. Veo que tu trabajo no te rinde. Veo que estás ganando poquito. Yo te voy a hacer la vida más fácil. Bueno, allí en ese momento que usted debe saber lo que dice la palabra y lo que usted quiere hacer. Y definitivamente, como dice uno de los proverbios también, es mejor el pan honrado del trabajador que la abundancia de las riquezas, pero fuera de la voluntad de Dios. Para finalizar, hermanos, el versículo 15 ahora nos va a decir: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, la trilogía del mal. Así lo puedo catalogar, la trilogía del mal, o los 3 pasos para terminar en la condenación. También lo podemos pensar así. 3 pasos para terminar en la condenación: tentación, pecado, muerte. Y muerte espiritual, que también trae muerte física dependiendo de la tentación en las que las personas caen, pero la muerte espiritual es la peor de todas. Y es lo que acá dice Santiago. Es decir, hemos aprendido en primer lugar cómo vencer la tentación, amado cristiano. Necesita entender que ninguna tentación viene de parte de Dios. En segundo lugar, necesita entender que si no controla sus deseos, no va a poder resistir las tentaciones. Sus deseos, su corazón debe estar en sujeción a la palabra de Dios. En tercer lugar, debemos saber que una vez que cedemos a la tentación y pecamos, habrán consecuencias. Ineludiblemente.
Una vez que cedemos a la tentación, pecamos, habrá consecuencia. Y si usted lo duda, pregúntale al rey David. Si usted lo duda, pregúntale a Salomón cuando fue viejo. Si usted lo duda, pregúntele a Sansón. Si usted lo duda, pues hay un montón de ejemplos. Hay una nube de testigos en las escrituras que nos dejan bastante claro que ningún pecado queda sin consecuencia. Todo pecado trae consecuencia. Y eso debería ser un estímulo, debería ser una fuerza para que usted y yo podamos cumplir más bien lo que dice el autor a los Hebreos capítulo 12 versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hermano, combatir contra el pecado no trae ninguna consecuencia. No. Puede traer insultos, puede traer malos entendidos, pero consecuencia espiritual no trae. Todo lo contrario, bendición espiritual. Que el Señor te vea todos los días peleando la buena batalla de la fe, resistiendo hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Definitivamente ese es un crecimiento espiritual increíble. Pero caer en el pecado, ceder al pecado, ceder a una tentación. Fíjense un ejemplo. ¿Cuánta gente no ha perdido su matrimonio? Escuchen esto. ¿Cuántos cristianos no han perdido su matrimonio de años solamente por unos 20 minutos, 30 minutos de placer en un hotel con alguien que no era su esposa? ¿Ve? ¿Cuánta gente no ha perdido años de ministerio porque luego estalla una bomba? El pecado luego le estalla en la cara, como compartí en uno de los videos anteriores. Y la vergüenza se vuelve pública. Sí, hermanos, el pecado trae consecuencias lamentables, tristes. Que la muerte espiritual es la peor de todas y es la final. Pero también hay muerte física como consecuencia del pecado. Hay miseria como consecuencia del pecado. Hay pobreza, inclusive dependiendo de la tentación que ese creyente cayó. Pero también hay desintegración familiar. Hay dolor en la familia. Hay muchas consecuencias, hermanos. No puede pasar muchos minutos en este video desmenuzando todas las terribles consecuencias que trae ceder ante el pecado. Ceder ante la tentación y entrar en el pecado. Porque como yo se lo dije, es la trilogía del mal. Ceder ante la tentación da lugar al pecado. Y el pecado, una vez que es consumado, da a luz la muerte, como lo dice y lo explica Santiago. Es decir, hermanos, creo que vale la pena que usted y yo realmente tomemos con seriedad nuestra vida cristiana. Tomemos con seriedad nuestra vida cristiana. Yo sé que el día de hoy a lo mejor esto no es muy común. A lo mejor esta enseñanza no lo va a escuchar de manera frecuente en una iglesia, porque ya no tenemos una iglesia predicando en contra del pecado y advirtiendo a los hermanos para no ceder ante la tentación. No tenemos ese tipo de iglesias en su gran mayoría en este tiempo. Pero usted tiene una Biblia, ¿no? Usted tiene el Espíritu Santo con usted, ¿no? Así que métase en la palabra. Métase en la palabra. Enciérrese con el Señor. Cultive la comunión individual y personal con Cristo Jesús, nuestro Señor. Sí, necesitamos la iglesia. Y oramos a Dios, ojalá se empiecen a levantar iglesias donde se enseñen este tipo de cosas nuevamente. Ojalá oramos al Señor para que nuevamente las iglesias que están extraviadas en el error puedan volver a la sana doctrina. Dios quiera. Y ojalá se sigan levantando y empiezan a levantarse más iglesias de sana doctrina. Y podamos arropar este montón de pseudo iglesias de prosperidad y de todo lo material y encerrado solamente
en torno al hombre. Ojalá. Pero mientras todo eso suceda, usted métase en su Biblia. Usted procure no dar lugar a la tentación. Pablo diciendo a los hermanos en Efesios, Pablo le dice, no deis lugar al diablo. No le des lugar. No le des lugar a la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Soporte la tentación, hermano y hermana. Y definitivamente veremos las bendiciones espirituales del Señor. Veremos la mano de Dios con nosotros siempre. No hay un hijo fiel del Señor que el Señor lo desampare. El Señor jamás va a desamparar a aquel que está haciendo su voluntad. Señor jamás va a desamparar a aquel que está viviendo en santidad. El Señor jamás va a desamparar a aquel que ha matado, que crucifica la carne con sus pasiones todos los días, como lo dice Pablo a los Gálatas. Pero los que son de Cristo, Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones. Así que, hermanos, esta es la manera bíblica en que usted y yo podemos vencer las tentaciones todos los días. Porque no es algo de un momento, no es algo de una temporada. Todos los días, hasta que Cristo Jesús regrese por su iglesia, usted y yo tendremos que estar en esta lucha. Pero el Señor ha dispuesto las herramientas para que podamos salir victorioso y airoso de cada tentación que se nos venga del mundo, de Satanás o de nuestra propia carne. Y así, mis amados hermanos, nos veremos entonces en otra enseñanza. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video.